Bueno, buenas tardes, estoy haciendo mi video de Derecho Notarial y Registral para poder tener acceso al examen. Maestro Imanol, en esta primera parte del video, maestro Imanol, le muestro lo que es el documento y los requisitos que tiene. Como podemos ver ahí en el mapa mental que hice, el documento tiene requisitos de fondo y de forma. ¿Sí? Los requisitos de fondo pueden ser autoría y mediación, legalidad, adecuación, redacción y asesoramiento previo. Son los que hacen que la cosa sea por sí misma y que estos requisitos de fondo hacen como consecuencia lógica los requisitos de forma. Los requisitos de forma son los destinados a garantizar la existencia, legalidad y conservación del documento público. Existen varios tipos de documentos. Como podemos ver ahí pintado de azul del lado izquierdo de la pantalla, el documento general es el que todo lo consta por escrito, ¿sí? Es aquel cuando todo se consta por escrito o gráficamente. El documento público es aquel autorizado por el funcionario público competente con facultad para dar fe pública y teniendo como finalidad la de comprobar la veracidad de los actos y relaciones jurídicas que han de tener influencia en la esfera jurídica del derecho. El documento notarial se caracteriza por la intervención de un profesional de derecho, como es el notario, que asesora y aconseja jurídicamente a los particulares, redactando el documento de acuerdo a las disposiciones de fondo y de forma establecidas por la misma ley. Aquí como acotación, quisiera comentar que el notario debe penetrar en el fondo del acto a documentar, captando e interpretando las voluntades de las partes para expresar en términos jurídicos correctos sus declaraciones. Existen, en la parte de abajo, pintado de azul, dice tipos de documentos notariales. ¿Sí? Existen varios tipos de documentos notariales. Yo los puse en esta parte de aquí, todos y cada uno de ellos. Y bueno, esos son el testamento. Es un acto jurídico individual, libre, revocable, por el cual una persona regula la sucesión, nombrando uno o más herederos. La práctica más habitual y segura del testamento ante notario es su modalidad de testamento abierto. También existen las capitulaciones matrimoniales, que es un acuerdo entre cónyuges, cuyo objetivo esencial es pactar un régimen económico conyugal, así como liquidar el anterior. También las puede otorgar a aquellos no casados que en el año siguiente vayan a contraer matrimonio. ¿Sí? Luego está el poder, facultad que se le da a otra persona para realizar y ejecutar determinados actos jurídicos y materiales en nuestro nombre. El apoderado no tiene que aceptar el poder de un negocio unilateral del ponderante. El poder es revocable por parte del ponderante por medio de otra escritura posterior, quedando así sin efectos la primera. Luego sigue el acta. Este es un documento notarial que hace constar una relación de lo acontecido durante la celebración de una asamblea, congreso, sesión, visita judicial, de los acuerdos o decisiones tomados. Compraventa es contrato por virtud en la cual uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o derecho a otro. A su vez, el otro se obliga a pagar por ello lo convenido. En otro tipo de documento notarial es el préstamo hipotecario, préstamo que tiene como garantía de pago un bien inmueble y varios, sean viviendas, locales, garages, solares, fincas rústicas, etc. Se trata de garantizar un bien inmueble. Luego la constitución de sociedades mercantiles. Sí, la constitución de sociedades mercantiles. Y esa es acto de fundación de una sociedad que definen sus elementos básicos: el capital inicial, el domicilio, el régimen jurídico bajo el cual van a estar, y estas constituyen se constituyen de acuerdo a la legislación mercantil.
Enseguidita tenemos la declaración de herederos ab intestato. Es heredero ab intestato aquella persona o personas que al no haber heredero nombrado en testamento, lo es por establecerlo la ley. Para ser nombrado heredero ab intestato es necesario formalizar un expediente de declaración notarial. Luego encontramos la póliza, documento mercantil redactado por una de las partes. Si la interviene un notario, tiene sus efectos privilegiados. Fundamentalmente a la hora de exigir por la vía judicial lo pactado en ella, ¿sí? Y luego tenemos al final el protesto. Es en la negativa de pago, un documento que hace constar la negativa de aceptar o pagar una letra de cambio, pagaré o cheque para no perjudicar o disminuir sus derechos y acciones de las personas que hayan convenido. Como segunda parte de este video, aquí trato de desglosar lo que es el acto jurídico en un pequeño mapa mental. Lo puse de la siguiente manera. El acto jurídico, para que exista, necesita tener elementos de existencia y elementos de validez debida del acto, ¿sí? En los elementos de existencia es el objeto hecho y el objeto cosa. El objeto hecho es directo de la obligación que va a generar el acto jurídico en la materia del contrato. Y el objeto cosa indirecto es donde cae la voluntad del acto jurídico. Los elementos, por otra parte, los elementos de validez de la vida del acto son la capacidad de las partes, que se refiere a la mayoría de edad, la ausencia del vicio de consentimiento, que no exista dolo, que no exista error, que no exista violencia y que no exista lesión para que el acto jurídico sea consentido. La licitud del objeto es muy importante, es donde recae la voluntad de las partes. Implica que el objeto material del contrato no esté prohibido, es decir, que esté conforme a la norma jurídica. Y las formalidades de los elementos de validez del acto pueden ser solemnes, formales y consensuales. Bien, ahora me gustaría continuar con este video en lo que es la parte de la escritura pública. La escritura pública es el documento asentado por el notario en el protocolo, haciendo constar uno o más actos jurídicos que tiene la firma y sello del notario. Según la Ley Notarial del Distrito Federal, en el artículo 100, es el instrumento original que el notario asiente en los folios para hacer constar uno o más actos jurídicos y que firmado por los comparecientes autoriza su sello y su firma. Las escrituras públicas se dividen en 8 partes. Aquí yo las tengo desglosadas. Aquí tengo desglosadas las 8 partes y le voy a ir dando seguimiento a cada una de ellas a mayor detalle, ¿verdad? El proemio, que se encuentra en la fracción, el artículo 102, fracción 1 de la Ley Notarial del Distrito Federal, es la introducción del contenido de la escritura, el lugar, la fecha, las personas que intervienen en esto. El punto número 2 dice antecedentes y declaraciones. Es el artículo 102, igual, es el mismo artículo, pero son las fracciones 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18 y el artículo 103. Los antecedentes y las declaraciones se describen las características del bien material del contrato, tanto el aspecto jurídico como el físico, desde el punto de vista jurídico. Son el cómo justificarás el historial jurídico del acto. Ese es lo base. Después vienen las cláusulas. Están en el artículo 1839 del Código Civil del Distrito Federal, y en el artículo 102 en las fracciones 14, 18 y 15 de la Ley de Notariado para el
Distrito Federal. El clausulado es la parte formal más importante. Aquí se concentra su objetivo, la finalidad económica del contrato y se satisfacen necesidades jurídicas de los contratantes. Se determina la expresión del consentimiento que recae sobre el objeto del contrato. ¿Sí? Y yo lo encontré en el libro de Ríos Delis, dividido de esta manera. Las cláusulas pueden ser esenciales, naturales, accidentales, irrenunciables y de estilo. Más bien, las cláusulas son esenciales, naturales, accidentales, irrenunciables y de estilo. Así es. Luego viene la representación o personalidad. Tanto la ley del notariado como la práctica notarial enuncian esta parte de la escritura con el nombre de la personalidad. Es la clasificación de la representación. Y esta viene en el artículo 112 en la fracción 7, en la fracción 16. ¿Sí? Aquí se ve lo que es la voluntad directa, que es como el poder, como otorgar un poder amplio. La voluntad indirecta, cuando así lo determina el mismo contrato, es como un mandato. La voluntad legal, la que establece la misma ley, y la voluntad orgánica, que es como otorgar un poder muy específico. Estas se ven aquí en este punto número 4. Después viene el 5, que son las generalidades o estructura general. Son los datos de las personas que intervienen en una escritura o acta notarial: nombre, apellidos, fecha, lugar de nacimiento, estado civil, nacionalidad, ocupación, etc. Luego vienen las certificaciones. Según el artículo 102, fracción 13, incisos A, B, C, D y E de la ley del notarial. Y estas son las que traen la fe de identidad, fe de lectura, fe de explicación y fe de otorgamiento. Estas son en estas el notario concentriza su función de fedatario. Es una parte donde manifiesta el contenido de su fe pública. Ya después viene lo que son las fechas de firma. Es ya más bien un requisito de forma y la autorización. Según el artículo 109 al 115, pues es autorización parcial, preventiva y definitiva. La autorización es el acto de autoridad del notario, el cual convierte al documento en auténtico, le da eficacia jurídica y pleno valor probatorio y fuerza ejecutiva. Ya después tenemos lo que es el acta notarial, que contiene la descripción de los hechos jurídicos y materiales. El artículo 125 de la Ley Notarial del Distrito Federal señala que el acto notarial es el instrumento público original en el que el notario, a solicitud de las partes interesadas, relaciona para hacer constar bajo su fe uno o varios hechos presenciados por él y que le consten, y que asienta en los folios del protocolo a su cargo con la autorización, sello y firma. ¿Cuál es el objeto del acta notarial? Son los hechos, a diferencia de otros documentos notariales como las escrituras públicas o las pólizas en las que se recogen los contratos. Aquí el objeto son los hechos, es dar fe pública de lo que le consta al notario. Las actas notariales tienen como contenido la concentración de hechos o la percepción de que los mismos tenga el notario siempre, que por su índole no puedan clasificarse en actos y contratos, así como sus juicios y clasificaciones. Dice que el artículo 127 de la Ley Notarial del Distrito Federal, que cuando se solicite al notario que dé fe de varios hechos relacionados entre sí que tengan lugar en diversos sitios o momentos, el notario podrá asentar en una sola acta una vez que todos se hayan realizado, o bien asentarlos en dos o más actos correlacionándolas en su caso. Este es un ejemplo de lo que son esta es una clasificación
entre los hechos públicos, el del acta notarial, entre los hechos públicos por los que el notario debe asentar su acta y se encuentran en los siguientes. Es como una clasificación de las actas. Es el acta de notificación, acta de interpretación del requerimiento, acta de protesto, acta de documentos mercantiles, acta de otras diligencias y normas comunes a la fracción 1 del artículo 128, acta de fe de existencia, acta de fe de identidad, acta de fe de capacidad, acta de comprobación de reconocimiento de firmas, de certificación de hechos materiales, de certificación de planos, fotografías y otros más, de entrega de documentos, de declaraciones, de fe de certificación de hechos, acta de cotejo, partida parroquial, acta de exhibición de las cosas o de documentos, de notoriedad, de protocolarización y acta de depósito. Después viene lo que es el tema del protocolo. El protocolo es un conjunto de instrumentos públicos, fuente original o matriz, en los que hacen constar las relaciones jurídicas construidas por los interesados bajo la fe notarial, así como la colección ordenada cronológicamente de escrituras y actas autorizadas por el notario. Bueno, como estaba comentando, el protocolo es un conjunto de folios formados por libros numerados, sellados, en los que el notario, observando las formalidades que le señala la ley, asienta y autoriza las escrituras y actas que se otorguen ante su fe, con sus respectivos apéndices, así como el libro de registro en sus apéndices. Hay protocolos abiertos, los folios se van empastando cuando se reúnan 200 de ellos. Esos son los protocolos abiertos, y pueden ser también cerrados, que los folios se van empastando previamente como libros. Bien, los protocolos están formados por libros, apéndices, índices, libro de registro de cotejos, apéndice del libro de registro de cotejos. Y existen dos tipos de protocolos, el ordinario y el especial. El ordinario es cualquier caso, a excepción de que la ley se utilice uno especial, y el especial es el libro de cotejos especial, patrimonio del inmueble federal. Anteriormente existían tres tipos de protocolos. Ya en la última reforma que hubo a la ley notarial, nada más señalan estos dos. Los folios que forman el protocolo son aquellas hojas que constituyen la papelería oficial que el notario usa para ejercer su función. Son el sustrato o base material del instrumento notarial, los folios. Los instrumentos que integra el protocolo deberán constar de archivo electrónico, producción digitalizada o cualquier otra tecnología que les será agregada como anexo del protocolo. Los instrumentos, libros o apéndices que integren el protocolo deberán ser numerados progresivamente, los folios de forma progresiva por ambas caras, y los instrumentos de forma sucesiva y cronológicamente, como lo mencionábamos en un principio. Los instrumentos de encuadernación en libros que se integran por 200 folios, en caso de necesitar asentar otro instrumento que rebase ese número, se dará por terminado dicho libro y se iniciará el siguiente. Y bien, en cuanto al protocolo es todo, vamos a lo que es el testimonio notarial, que está en el artículo 143 de la Ley Notarial del Distrito Federal. El testimonio notarial es la copia en la que se transcribe o se incluyen reproducciones de documentos anexos que obran en el apéndice, con excepción de los que se hayan insertado en el instrumento, y que por la fe del notario y la matricidad de su protocolo tienen valor de instrumento público. En la expedición del testimonio se transcribe todo lo que obra en el protocolo, así como lo que se agregó al apéndice, ¿sí? No será necesario, según el artículo 144, no será necesario insertar en el testimonio los documentos ya mencionados de la escritura que hayan servido, solamente pasará para la satisfacción de los requisitos fiscales. Pues bien, ese es todo mi video. Agradezco la atención, maestro, y espero que me vaya muy bien en el examen.